nombre de Joaquín Cordero estuvo asociado con la elegancia, la sobriedad actoral y la disciplina. Nada parecía salir de ese muro de discreción, hasta que una mujer, Alma Guzmán, decidió romper el silencio y revelar algo que nadie esperaba, un romance oculto que desafió el tiempo, la moral, y la misma historia del espectáculo mexicano. Lo que Alma confesó estremeció a más de uno, no solo por la identidad del hombre que amó, sino por las circunstancias en las que se dio este amor, los motivos para mantenerlo oculto y el dolor que, a pesar del paso de los años, aún conserva como una herida abierta. Joaquín Cordero, fallecido en 2013, parecía haberse ido sin dejar cabos sueltos. Pero los secretos tienen vida propia, y tarde o temprano encuentran una voz. Esta es la historia no contada del hombre que parecía intocable. La historia de un amor que existió entre las sombras. La historia de Alma Guzmán y Joaquín Cordero. Nacido un 16 de agosto de 1922 en Puebla, Joaquín Cordero no nació en una cuna artística. De hecho, sus primeras intenciones estuvieron dirigidas al mundo del derecho. Sin embargo, su destino cambiaría radicalmente cuando el teatro universitario lo tocó. Su rostro fuerte, su voz imponente y su mirada severa le abrieron paso en una industria donde los galanes debían ser más que atractivos, debían ser imponentes. Cordero rápidamente se convirtió en una figura recurrente en las películas de la época de oro del cine mexicano. Participó en más de 100 películas, y en televisión se consolidó con telenovelas como Los ricos también lloran, Mundo de fieras, entre muchas otras. Siempre fue descrito como un hombre caballeroso, respetuoso, disciplinado, pero profundamente reservado. Estaba casado con Alma Guzmán, con quien tuvo 3 hijos. Pero lo que pocos sabían era que esa misma Alma Guzmán, años después de su muerte, se convertiría en la portavoz de una historia que cambiaría para siempre la imagen pública de Joaquín. Alma Guzmán, la mujer que estuvo casada con Joaquín durante más de 4 décadas, fue por años considerada una figura decorativa dentro del círculo artístico. Nunca quiso ser famosa, no dio entrevistas, no se expuso ante cámaras. Prefería el silencio y la privacidad. Pero cuando enviudó en 2013, algo cambió en su interior. Durante meses, se le vio sola, alejada incluso de su familia. Se decía que lloraba en silencio por las noches. Algunos medios pensaban que era por la soledad o por la muerte de su gran amor. Nadie imaginaba que su silencio no era por el dolor de la pérdida, sino por una carga emocional que por años había guardado dentro de sí. En 2025, en una entrevista transmitida por un canal digital independiente, Alma rompió el silencio y confesó algo que dejó perplejo al periodista. No estaba allí solo para recordar a su esposo, sino para revelar que entre ella y Joaquín Cordero existió una relación cargada de secretos, de traición emocional, y de un amor dividido. Fue grabado antes de fallecer. Yo viví con Joaquín durante 43 años, pero no fui la única mujer que lo amó. Ni siquiera fui la única mujer a la que él amó de verdad. Así comenzó la confesión de Alma Guzmán ante las cámaras. Dijo que su relación con Joaquín fue profundamente marcada por el respeto, pero no siempre por el amor pasional. En sus palabras, nos casamos jóvenes, cuando Joaquín apenas comenzaba a hacerse un nombre. Yo lo apoyé, lo cuidé, lo sostuve en sus momentos más difíciles. Pero muy pronto me di cuenta que su corazón estaba dividido. Lo más impactante vino después. Joaquín, según Alma, había tenido un romance secreto durante décadas con una actriz reconocida, una mujer con la que compartía pantalla, confidencias y complicidades ocultas. Aunque Alma nunca reveló el nombre, dio pistas que los seguidores de Cordero no tardaron en atar. Era una mujer más joven, de ojos intensos, actriz de carácter, solitaria, y también casada en aquel entonces. Mayor que, porque lo amaba, y porque, en el fondo, él también me amaba. Pero era un amor dividido, lleno de silencios, de ausencias que no se explicaban, de miradas que evitaban la verdad. Durante los años 60 y 70, Joaquín fue emparejado en la ficción con muchas actrices, Silvia Derbez, Libertad Lamarque, Irán Yarí, y especialmente María Rivas. Pero con una de ellas, los rumores eran persistentes, Silvia Derbez. Silvia, madre del hoy famoso Eugenio Derbez, era reconocida por su talento y por ser profundamente reservada con su vida amorosa. Coincidió con Cordero en múltiples producciones, y más de una vez se dijo que entre ellos había una química que trascendía las cámaras. Aunque nunca hubo pruebas concluyentes, después de la confesión de Alma, muchos comenzaron a revisar entrevistas antiguas, escenas cargadas de emotividad, y gestos que ahora parecían más reveladores que antes. Eran 2 personas que se miraban con verdad, no solo como actores, dijo un director de la época. Alma continuó su confesión revelando detalles estremecedores. Una vez encontré una carta entre sus cosas.
No estaba firmada, pero la caligrafía era femenina, elegante. Decía: gracias por regalarme tus silencios y por no pedirme más de lo que puedo darte. Tú y yo nos entendemos donde los demás no pueden mirar. También reveló que Joaquín solía viajar, solo, a Cuernavaca ciertos fines de semana, con la excusa de buscar tranquilidad para memorizar guiones. Alma, con la intuición de una esposa, sabía que allí se encontraba con ella. Él me pidió, poco antes de morir, que perdonara a esa mujer. Que si algún día yo encontraba el valor de hablar, no la culpara, porque ella también sufrió en silencio. Cuando Joaquín falleció en 2013, su funeral fue sobrio, íntimo. La industria del espectáculo le rindió homenaje, pero pocos saben que una mujer desconocida, vestida de negro, dejó una rosa blanca sobre su ataúd y desapareció sin hablar con nadie. Alma dijo reconocerla, aunque no quiso dar su nombre. Fue su forma de despedirse. En ese momento no sentí rabia. Sentí paz, porque entendí que mi esposo también fue amado con profundidad por otra mujer. Esta historia no busca juzgar, sino comprender. Alma Guzmán no compartió su historia por venganza ni escándalo, sino como un acto de cierre. Yo fui su compañera de vida. Pero también entiendo que a veces el corazón no puede dividirse en mitades iguales. Joaquín Cordero, hombre de carácter firme, dejó un legado actoral que perdura. Pero ahora, gracias a la confesión de Alma, también deja un legado humano. El recordatorio de que incluso los ídolos son vulnerables, que también aman en secreto, y que la verdad, aunque dolorosa, puede ser liberadora. El romance oculto de Joaquín Cordero es más que una anécdota de farándula. Es una historia de amor, dolor, resignación y perdón. Una historia que permaneció enterrada por respeto, pero que hoy sale a la luz con la dignidad que merece. ¿Quién fue esa mujer? Fue Silvia Derbez. Fue otra actriz cuyo nombre no conocemos aún. ¿Qué otro secreto se llevó Cordero a la tumba? Lo cierto es que, al final, la verdad encontró su camino. Y fue Alma, la mujer que lo amó hasta el último suspiro, quien le devolvió la humanidad a su recuerdo. La vida a veces nos da figuras públicas que sentimos como parte de la familia. Crecen en nuestras pantallas, envejecen con nosotros, y aunque no los conocemos personalmente, su presencia constante en nuestras vidas los convierte en algo más que actores, los convierte en testigos de nuestros días. Un hombre que parecía inquebrantable, tanto en la ficción como en la realidad. Su voz profunda, su presencia imponente, su mirada penetrante, parecían esculpidos para la eternidad. Y sin embargo, como todos, también tuvo una fecha de partida. Hoy, después de años de su ausencia física, una serie de confesiones, recuerdos y testimonios han abierto una puerta que por mucho tiempo permaneció cerrada. Es una puerta que nos lleva no solo a su carrera actoral, sino a su vida privada, a sus romances ocultos, a sus dolores personales, y a esa triste noticia que alguna vez estremeció a México, la pérdida de uno de los íconos más sólidos de la televisión y el cine nacional. Joaquín Cordero Aurrecoechea nació el 16 de agosto de 1922 en Puebla, México, en el seno de una familia tradicional y conservadora. Desde joven mostró un carácter fuerte, determinado, con valores bien arraigados. No tenía, en principio, una vocación artística. De hecho, pensó en estudiar Derecho. Pero el destino lo llevó por caminos inesperados. Al mudarse a la Ciudad de México, comenzó a frecuentar ambientes universitarios y culturales. Fue entonces que descubrió el teatro. Esa chispa fue inmediata. Lo que empezó como una simple curiosidad, se transformó en una pasión que lo devoró completamente. Cordero debutó en el cine en la década de los 40, justo cuando la época de oro del cine mexicano vivía su máximo esplendor. Compartió créditos con íconos como Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río y Jorge Negrete. Sus primeras películas fueron papeles secundarios, pero rápidamente se ganó un lugar gracias a su actitud firme, su presencia escénica dominante y su capacidad para interpretar personajes complejos, desde galanes hasta villanos fríos y calculadores. Entre sus películas más recordadas se encuentran La Escondida, 1956, El Derecho de Nacer, 1952, El Hombre de Papel, 1963, El Zarco, 1957. Y luego vinieron las telenovelas. Si en el cine brilló, en la televisión se convirtió en leyenda. Joaquín Cordero fue una de las primeras grandes figuras masculinas de las telenovelas mexicanas. Su carrera televisiva se consolidó con producciones que hasta hoy siguen siendo recordadas. Los ricos también lloran, 1979. Mundo de fieras, Te sigo amando, La madrastra, Cuidado con el ángel. Era el padre severo, el hombre de negocios implacable, el esposo traicionado, el patriarca que imponía respeto con tan solo una palabra. Pero lo hacía con clase, sin exageraciones, sin gritos.
Su estilo era distinto, era puro talento contenido. Detrás de cámaras, Joaquín Cordero era un hombre reservado. Se casó con Alma Guzmán, con quien compartió su vida durante más de 40 años. Tuvieron 3 hijos y mantuvieron un matrimonio que, desde afuera, parecía ejemplar. Pero el mismo silencio que caracterizaba a Joaquín en su vida pública, también reinaba en su vida privada. Nunca fue dado a escándalos, no aparecía en revistas de chismes, ni daba entrevistas sobre su familia. Era un esposo fiel, tuvo amores fuera del matrimonio. Estas preguntas permanecieron sin respuesta durante décadas. Sin embargo, tras su muerte, Alma Guzmán rompería el silencio con una revelación inesperada. Tiempo después de su partida, Alma confesó en una entrevista que, aunque Joaquín fue un hombre presente, hubo momentos en los que ella supo, sin decirlo abiertamente, que no era la única mujer en su corazón. Una carta sin firmar, un viaje frecuente a Cuernavaca sin motivo claro, y una mujer vestida de negro que dejó una flor blanca sobre su ataúd durante su funeral. Todo apuntaba a que, entre los bastidores de la fama, había vivido un romance paralelo, discreto, pero profundo. Se especuló que una reconocida actriz de telenovelas de los años 70 y 80, soltera durante gran parte de su carrera, habría sido la otra parte de este amor oculto. Su identidad nunca fue revelada, aunque los seguidores han especulado nombres como Silvia Derbez, María Rivas, e incluso Irani Ari. En sus últimos años, Joaquín enfrentó problemas de salud importantes. La muerte de su esposa Alma en 2012 fue un golpe devastador. Quedó solo, afectado emocionalmente, y su estado físico comenzó a deteriorarse. En entrevistas concedidas por sus hijos, se supo que perdió parcialmente la visión, que tenía dificultades para caminar y que, emocionalmente, nunca se recuperó del todo de la pérdida de Alma, a pesar de que ella, en vida, había mencionado que sus caminos afectivos se habían distanciado. Cordero murió el 19 de febrero de 2013, a los 90 años de edad, dejando una estela de respeto y admiración. Su muerte fue confirmada por su hijo Gabriel, quien aseguró que partió en paz, con el corazón lleno de amor familiar. La noticia de su fallecimiento se expandió rápidamente. El mundo del espectáculo se vistió de luto. Televisa, La Anda y múltiples colegas ofrecieron homenajes. Las redes sociales, aunque aún no tan activas como hoy, se inundaron de mensajes de cariño. Pero más allá del dolor colectivo, lo que realmente marcó fue esa sensación de pérdida de una figura paternal, de un símbolo de integridad, de uno de los últimos grandes de la época de oro. Y fue en medio de ese duelo colectivo que Alma Guzmán, pese a ya no estar viva físicamente, a través de un testimonio grabado meses antes de fallecer, dejó un mensaje grabado para ser transmitido tras la muerte de su esposo. Joaquín no fue perfecto, pero fue un hombre noble. Lo que calló, lo hizo por amor. Lo que ocultó, lo hizo por respeto. Y lo que ofreció al mundo, fue una vida dedicada a representar con dignidad lo que significaba ser hombre. Hoy, más de una década después de su muerte, su legado sigue vivo. Actores jóvenes lo mencionan como inspiración. Escuelas de actuación estudian su técnica sobria, firme, basada más en el gesto que en la exageración. Y su imagen, esa imagen inconfundible de caballero con temple, sigue resonando en cada repetición de sus telenovelas, en cada escena de sus películas, y en cada anécdota que sus colegas aún relatan con nostalgia. La historia de Joaquín Cordero es, como toda gran historia, compleja. Fue un ídolo, sí, pero también un hombre con silencios, con amores profundos, con contradicciones internas y con una sensibilidad que pocos conocieron. Hoy, confirmamos no solo la triste noticia de su partida que aún duele a quienes lo admiramos, sino también la revelación de una vida rica en emociones que eligió guardarse en el corazón, lejos de los reflectores. Gracias por acompañarnos en este emotivo homenaje a Joaquín Cordero. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle like, comentar tu parte favorita y compartir el video para que el legado de Joaquín nunca sea olvidado. ¿Conocías esta faceta de su vida? ¿Crees que hizo bien en guardar silencio sobre sus romances? Queremos leerte en los comentarios.